que mejoran la calidad de vida. Y todo ese avance lo damos a conocer en Ciencia y Sociedad. Aquí las voces de académicos universitarios exponen nuevas ideas y proponen soluciones a sus investigaciones. Ciencia y Sociedad. Al aire. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Universidad y del programa Ciencia y Sociedad de la Dirección General de Investigación. Un servidor, David Marroquín, les da la más cordial bienvenida y pues saludo a este programa. Como ustedes saben, Ciencia y Sociedad es el programa de divulgación científica. Acá siempre contamos con la presencia de investigadores que tienen proyectos en desarrollo, y pues hoy vamos a hablar de un tema un tema fundamental y estratégico, uno de los temas más sensibles para nuestro país. Y pues el tema que vamos a abordar es la migración. El fenómeno migratorio impacta profundamente a familias, a comunidades, en lo económico, en lo social y en lo político. Entonces, pues es un problema que es importante abordarlo desde la academia. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de un experto, de una persona que por mucho tiempo ha estado investigando esta temática, que ha publicado diversos artículos, que ha participado en congresos, en seminarios, en actividades internacionales y nacionales, precisamente sobre el tema migratorio. Se trata del maestro Álvaro Caballeros. Bienvenido, Álvaro, a Ciencia y Sociedad. Qué gusto tenerte por acá, y agradecemos en tu agenda darnos un espacio para poder compartir con nosotros tus conocimientos, tus análisis, tus perspectivas sobre el fenómeno migratorio. Sí, buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad y de este importante programa. Muchas gracias por la invitación, David. Siempre me siento muy a gusto aquí en este estudio, en el Paraninfo Universitario, valorando el patrimonio que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene, y pues muy contento de estar acá tratando de aportar con un análisis integral del contexto migratorio en Guatemala. Gracias, Álvaro. Pues qué bueno que nos introduces al programa. El contexto migratorio, una perspectiva integral desde Guatemala, es el tema que el maestro Álvaro Caballero nos ha sugerido denominarle a esta edición especial de Ciencia y Sociedad. Y pues como les comentaba, el maestro Álvaro Caballero es un experto en esta temática. Desde varios años ha investigado el tema, incluso ha recorrido la ruta migratoria, ¿verdad? Desde acá de Guatemala, la ruta pasando por el Suchiate, territorio mexicano, y llegando a la frontera, Tijuana. Has recorrido la ruta migratoria y la conoces, digamos, muy de cerca. Entonces, qué mejor que contar con tu presencia. Brevemente, algunos datos de Álvaro Caballeros. Él es sociólogo y también se desempeña como investigador en el Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas, un instituto de investigación de la Universidad de San Carlos. Y pues precisamente Álvaro Caballeros es el encargado del área de migración. Y pues Álvaro, entonces quisiera que habláramos en un principio acerca de la migración, la importancia de la migración en Guatemala en sus diversos componentes, en lo social, en lo económico, incluso lo familiar, en lo político. Bueno, quisiera que nos hablaras ese fenómeno. ¿Cuál es tu perspectiva de la migración y su importancia y sus diversas aristas en Guatemala? Bueno, realmente la migración, la movilidad de personas, el establecimiento de personas en un lugar distinto al que se nació, tal como se define la migración, es un proceso social de larga data y que ha sido tan determinante que forma parte de los procesos de la configuración de lo que hoy se denomina el Estado Nacional de Guatemala, ¿verdad? La migración siempre ha existido, la migración forma parte de los rasgos de la humanidad. Es tan importante para todas las civilizaciones que es un elemento que aparece en la mayoría de libros sagrados de cualquier cultura. En la Biblia pues son muchos los relatos que se refieren a procesos de movilidad. Hasta hay libros que tienen nombres como Éxodo, etcétera, ¿verdad?
Es decir, es un rasgo inherente a la humanidad. Incluso el término diáspora, ¿verdad? También. Diáspora también, algunos lo aplican para el análisis de la población judía en el extranjero, pero igual se aplica para conglomerados de inmigrantes radicados en otros países. Bueno, realmente forma parte de los procesos históricos. En la actualidad, la migración ha asumido unas características particulares porque desde hace aproximadamente 7 décadas ya también es un proceso que la población guatemalteca ha optado. Desde más o menos los años 50, 60 se inicia un proceso de búsqueda de oportunidades de migrantes que, aunque no era la tendencia dominante en esa época, algunos decidían ir a Estados Unidos. Esos son los pioneros, como se le conoce a estas personas que tuvieron el valor de salir del país y de establecerse en otro, culturalmente distinto, idiomáticamente distinto. Todo era realmente diferente, pero con el paso del tiempo estos pioneros fueron fundando redes sociales migratorias y se experimentaron patrones de crecimiento. Incluso la tendencia dominante en la actualidad, por lo menos hasta el año 2025, ha sido la migración internacional de guatemaltecos que se dirigen principalmente hacia Estados Unidos de América y otros destinos, que también es importante reconocer que hay una diversificación de destinos de guatemaltecos que están migrando a otros países y que están estableciendo redes sociales migratorias que son determinantes para el incremento de otros procesos migratorios. Entonces, de esa cuenta, desde ese cúmulo, digamos, de experiencias desde los años 50, 60, que se van dando a partir también del desarrollo de una serie de condiciones, de la infraestructura de las comunicaciones. Recordemos la carretera interamericana en los años 60, la modernización del aeropuerto que ya permitía vuelos internacionales, las telecomunicaciones, el teléfono, etcétera, fueron generando las condiciones para que las poblaciones experimentaran esos patrones migratorios y fueran incrementándose paulatinamente en Estados Unidos, pasando de ser 18,000, 20,000 en los años 70 a en la actualidad ser, por lo menos según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 3,500,000 guatemaltecos radicados en todos los estados de los Estados Unidos. Por supuesto hay algunos que son mayoritarios, como California, Texas, Florida, Chicago, Nueva York y toda la parte del este allá que conforman Virginia, Maryland, Rhode Island. Todos esos estados están realmente hay bastante presencia de guatemaltecos, y esto pues ha generado una serie de impactos en la sociedad guatemalteca, cuyo principal rasgo, digamos, es el impacto económico de las remesas. Las remesas han experimentado en los últimos 20 años un incremento vertiginoso, un incremento que se evidencia por la cantidad de dólares que ingresan al país. El año pasado fueron 21,000 millones de dólares. Ya esto multiplicado por 8, pues es una cantidad que incluso se aproxima o rebasa el presupuesto nacional del Estado de Guatemala. Y te puedes imaginar, si con el presupuesto nacional del Estado de Guatemala funciona todo el aparato público, la educación, la salud, la seguridad, las instituciones públicas, el Congreso de la República, etcétera, etcétera, es prácticamente un monto que ha impactado considerablemente en la economía familiar de 6 millones de familias, según estimaciones de OIM, y que tiene también un impacto fuerte en el sector financiero, en el sector de la construcción, en el sector comercial, en el sector del acceso a la educación, a la salud, ¿verdad? Es decir, prácticamente es uno de los pilares de la economía guatemalteca. En el ámbito económico, las remesas prácticamente han venido a oxigenar el modelo económico guatemalteco y han contribuido enormemente a mejorar las condiciones de vida, especialmente de las familias que tienen un familiar en Estados Unidos.
El costo social, el costo humano de esta migración es alto también, desafortunadamente, porque la tendencia dominante hasta la fecha era la migración irregular, que implica que los migrantes tienen que trasladarse a Estados Unidos sorteando una serie de situaciones provocadas por un contexto migratorio que hace cada vez más difícil el intento y que han pues tenido una serie de consecuencias en términos de derechos humanos, en términos de vulnerabilidad, riesgo, que incluso ha provocado que cientos de guatemaltecos, a estas alturas quizás miles ya podrían, han perdido la vida en su intento migratorio, ¿verdad? Y el costo social acá es de alguna manera la reproducción de un sistema familiar que en el cual digamos hay ausencia de un integrante, ya sea el papá, la mamá, ambos a veces, ¿verdad? Y el papel de los abuelos, de las tías, tíos, etcétera, en el cuidado de los niños y niñas, ¿verdad? Esto de alguna manera ha impactado, eh, pero ahí está, digamos, uno de los costos sociales. Álvaro, qué interesante esto que nos mencionas, porque, digamos, si bien la migración ha sido un fenómeno que como ha impactado positivamente e incluso ha sido un papel clave para oxigenar y dinamizar las economías precarias, ¿verdad?, de nuestra sociedad, ¿verdad? Y pues ha sido, digamos, la tabla de salvación de muchas familias guatemaltecas. Pues también en este caso esto que mencionas, ¿verdad? Eh, También ha transformado las estructuras familiares, incluso comunitarias, de la sociedad guatemalteca. Entonces, ese es un factor que conoces muy bien, ¿verdad? Porque has estudiado algunas regiones en particular, Huehuetenango, ¿verdad? Donde incluso a veces hay algunas comunidades donde la población masculina casi es inexistente, ¿verdad? De jóvenes y de adultos, ¿verdad? Entonces, eso es algo también que es, y que como lo estás comentando, en este caso, el rol paternal a veces lo asume la misma madre, los abuelos, ¿verdad? Algunos tíos, ¿verdad? Y entonces esto que nos comentas es un fenómeno, el costo social de la migración es uno de los, digamos, dentro de estos temas de la migración, también aparte de estudiar el impacto positivo de la inyección de capital a la economía familiar, que comentas casi es el presupuesto del Estado. Son datos bastante fuertes, ¿verdad? Que pues nos llevan a analizar también esto que tú comentas, el costo social, ¿verdad? Entonces quisiera que nos profundizaras un poquito en este costo social que tú lo has visto de forma directa en algunas comunidades a las cuales has estudiado. Sí, bueno, la verdad que la migración es un tema tan amplio, tan dinámico, que los procesos que se experimentan en la migración son mucho más acelerados que la capacidad de las instituciones o de los académicos o de las personas involucradas en este tema de analizarlo, de aproximarse, etcétera, ¿verdad? Sí, en el ámbito social hay una serie de aspectos importantes, sobre todo en cuanto a los grupos vulnerables, ¿verdad? Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, que también han estado en una constante dinámica migratoria. Es increíble la cantidad de niños que han salido del país y que han logrado incorporarse a Estados Unidos gracias a políticas de alivio migratorio que existen en dicho país de destino. El tema de las mujeres migrantes también es un tema que implica una diversidad de impactos, ¿verdad? Por las consecuencias que esto tiene en las familias. Y la otra vez que estábamos precisamente haciendo un estudio en una comunidad Chuj, allá en Huehuetenango, encontrábamos que el patrón de la migración había experimentado un giro importante, porque ahora eran las mujeres también las que estaban migrando y había comunidades. Entonces en Chantla, también en Cuilco encontramos estos casos de algunas comunidades en donde ahora eran las mujeres las que estaban migrando más que los hombres, y entonces ya se estaban quedando los hombres de la tercera edad, hombres de mediana edad, niños, niñas, etcétera, y las mujeres estaban yéndose a Estados Unidos porque habían también alivios migratorios que beneficiaban a algunas mujeres que demostraban ser víctimas de violencia doméstica, etcétera, ¿verdad? Las configuraciones que la migración provoca son muy
dinámicas, ¿verdad? Hay toda una serie de recomposiciones familiares, comunitarias, municipales, y es un tema que amerita un abordaje más allá de lo académico. Es un tema que amerita un abordaje municipal, un abordaje comunitario, porque hay un potencial enorme ahí en torno a los impactos de la migración. Esto de la recarga de las responsabilidades en las mujeres también es un hecho fundamental que no se puede negar, y crecer sin la figura paterna también es otro aspecto de muchos niños, niñas, que incluso llegan al extremo de preferir que el papá siga en Estados Unidos para que le siga enviando las remesas y todos los recursos que puede acceder gracias a ese sacrificio de uno de los integrantes de la familia, ¿verdad? Y la migración tiene aristas políticas, aristas culturales, aristas religiosas. Es tan amplio el tema que amerita un esfuerzo institucional en Guatemala por parte de diferentes sectores por tratar de responder a la dimensión de los impactos positivos y negativos que este proceso social representa para Guatemala. Gracias, Álvaro. Algo que también, también es, que lo comentaste, esa inyección de capital, pero también se hablaba que mucho de ese capital es utilizado para, digamos, el sector servicios, adquisición de bienes y servicios, y no así que a la inversión, digamos, a la generación de microempresas. Entonces son aspectos que también en este caso a veces funcionan un poco más como paliativos para la familia que está en acá, que se queda acá, para los familiares, y no en digamos, en un emprendimientos económicos que les puedan generar una sostenibilidad del capital que están enviando los familiares. Pero no sé si tienes hay algunos estudios al respecto y algunas investigaciones que nos puedan abordar con ese dinero que viene de las remesas, hacia dónde se está canalizando, ¿verdad? Y que, digamos, cómo se está convirtiendo en algo que genere una sostenibilidad en las familias que reciben ese beneficio económico. Sí, las remesas principalmente se destinan a la satisfacción de necesidades básicas. Uno de los temas fundamentales que las remesas han generado es el acceso a la vivienda. De hecho, mi acceso a vivienda en Guatemala, a pesar de que aún presenta estadísticas relativamente deficitarias, ha sido posible gracias al envío de las remesas. Es increíble la cantidad de viviendas construidas que uno inmediatamente ve cómo se ha transformado el ámbito rural en Guatemala. El altiplano ya no es aquel paisaje de los años 80s, 90s, en donde predominaban casas de adobe, teja y milpas alrededor. Ahora se trata de construcciones de bloc, de terraza, de vidrios polarizados y de remate una bandera de Estados Unidos en la parte central alta de la casa, ¿verdad? Eso es muy común ahora verlo en el paisaje rural guatemalteco. Ese creo que ha sido un factor importante en el uso de las remesas, porque la vivienda de alguna manera se garantiza con ello la satisfacción de una necesidad, y luego pues toda la dinámica del consumo, ¿verdad? La dinámica del consumismo. Hay toda el crecimiento del sector comercial asociado al beneficio de las remesas. Ahora en cualquier departamento uno encuentra esos grandes centros comerciales y casi siempre están llenos, ya sea de comida rápida, ya sea de venta de electrodomésticos, de motocicletas, de vehículos, etcétera, etcétera. Ese recurso, ese capital, de alguna manera quizás no se ha invertido productivamente en términos generales, pero sí ha tenido un impacto que creo yo no se ha analizado lo suficientemente en Guatemala, ¿verdad? En el sentido de generar trabajo de forma indirecta para el dueño de una ferretería. El hecho de que haya demanda de productos ya le garantiza estabilidad en su negocio, y con eso ya le da trabajo a 2 personas.
y el que está construyendo la vivienda le da trabajo a 4 personas, y así de alguna manera también hay otros ámbitos económicos como la del empleo en el cual las remesas han tenido un impacto importante. Es decir, aunque no han sido modeladas sistemas de uso productivo de remesas, en el sentido más general se podría plantear que las remesas han contribuido al crecimiento económico en Guatemala y a mantener de alguna manera eh, el estancamiento de ciertas tasas de pobreza extrema, de pobreza. Han contribuido para mejorar el acceso a agua potable, electricidad, educación, salud, etcétera. Lo que el PNUD analiza desde el enfoque del desarrollo humano. Se podría plantear que la migración ha contribuido a, a mejorar el índice de desarrollo humano en Guatemala, y específicamente en torno al uso productivo de las remesas hay iniciativas, hay proyectos que tratan de orientar más allá de esa dinámica espontánea que el flujo de recursos genera a nivel nacional, proyectos como cooperativas migrantes, proyectos como emprendimientos, ¿verdad? Apoyo a retornados, etcétera. Son muy pequeños, algunos requieren de un seguimiento específico, como el tema de las cooperativas migrantes que se han implementado en Guatemala y que han demostrado que efectivamente generan oportunidades para ciertos grupos, especialmente mujeres, poblaciones indígenas, productores agrícolas, ¿verdad? Que pueden beneficiarse con un préstamo de una cooperativa y que de alguna manera pueden recibir algún tipo de beneficio con tasas de interés mejores en comparación con las del sistema financiero tradicional. Yo creo que son temas que siguen siendo importantes de abordar, que son desafíos que el Estado de Guatemala y los diferentes sectores tienen que asumir a efecto de generar condiciones y disminuir de alguna manera los intentos migratorios irregulares, que cada vez son más riesgosos, más peligrosos, y que también no solamente ponen en juego el patrimonio, digamos, la integridad física de la persona en sí, sino también el patrimonio familiar, porque ahora los intentos migratorios hacia Estados Unidos, me imagino por el contexto y las dificultades, siempre que hay un nuevo contexto migratorio, siempre que hay nuevos controles, etcétera, se incrementan también los costos financieros de un intento migratorio regular. Gracias, Álvaro. Pero esto que nos comentas tan interesante de ese impacto, si bien, digamos, al sector construcción, por ejemplo, es un impacto muy fuerte. Y especialmente, vemos que, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala el sector construcción no se detiene, sino que sigue teniendo una gran pujanza. Pero en regiones, por ejemplo, en los departamentos donde los índices de pobreza, de nutrición, de educación son más bajos, ¿verdad? Como la región occidente, noroccidental del país, pero ahí se ha visto muy, el centro occidental también del país, se ha visto beneficiado mucho por la construcción, el sueño de todo guatemalteco, poder hacerlo realidad, ¿verdad? Contar con una vivienda, que es el sueño de toda una vida para nosotros los guatemaltecos. Entonces quisiera que que esto que nos cuentas, ¿verdad? También la mano de obra para la construcción, constructores, albañiles, en fin, lo que me comentas de las ferreterías, los materiales de construcción, hierro, todo el material eléctrico, todo lo que se requiere para la edificación de una vivienda. Esto se ha visto beneficiado a través de la remesa, ¿verdad? Entonces es importante mencionar que ese sector de la economía, un sector muy, se ha logrado dinamizar y se ha logrado mantener, que por muchos años estuvo estancado, el sector de la construcción, ¿verdad? Que, pues en Guatemala esto pues se ha logrado mantener. Y quisiera que nos comentaras cuáles de los municipios o las regiones de Guatemala donde el fenómeno migratorio es más, digamos, más frecuente de la migración de los guatemaltecos, de qué departamentos proviene, para ilustrarles a nuestra audiencia. Y precisamente de algunas regiones donde las oportunidades son más escasas y pues la economía es más precaria.
Bueno, se podría plantear que no hay municipio de Guatemala, no hay departamento de Guatemala que no experimente la migración como origen. Es decir, que los migrantes, que las personas decidan salir de su comunidad de origen buscando un país, especialmente Estados Unidos. Aquí hay cuestiones relativas y absolutas. En términos relativos, por ejemplo, hay departamentos como Izabal, Zacapa, que tienen un porcentaje de migración superior a San Marcos y Huehuetenango o Quetzaltenango. Pero en términos absolutos, los departamentos con mayor tasa de emigración absoluta son Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz ahora, Totonicapán. Son departamentos que se caracterizan porque la mayor parte de su población es indígena. Y acá hay un aspecto muy importante y creo yo que para el Instituto de Estudios Interétnicos y los Pueblos Indígenas no se puede quedar al margen, que es precisamente la migración de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas han encontrado en la migración un factor de movilidad social ascendente. Es decir, que si los pueblos indígenas no hubieran experimentado el proceso de la migración internacional hacia Estados Unidos, sus condiciones de vida estarían peor aún. Es decir, no quiero decir con esto que la migración ya resolvió todos los problemas estructurales de los pueblos indígenas. Sin embargo, estoy diciendo que muchos pueblos como el pueblo Chuj, Canjoal, Mam, Quiché, Quechí, etcétera, han logrado trascender la pobreza extrema o la pobreza en la que estaban radicando, viviendo en Guatemala, y han experimentado, gracias a la movilidad, oportunidades de contar con una vivienda, de contar con una parcela. Han tenido ese acceso, cosa que aquí en Guatemala no hubiera sido muy difícil lograr bajo los términos y condiciones históricas y contextuales, ¿verdad? Y es increíble la proporción de la población indígena en proceso de migración. Es alta. Se podría decir que el perfil del migrante guatemalteco es mayoritariamente indígena en la actualidad, es mayoritariamente rural, de origen campesino también, ¿verdad? Y esto de alguna manera ha contribuido a configurar un nuevo mapa territorial en Guatemala, y que ha creado lo que yo le llamo también la otra Guatemala, ¿verdad? Es decir, esos 3,5 millones de guatemaltecos o más allá en Estados Unidos han tenido la capacidad de experimentar procesos de reconfiguración cultural, de reconfiguración social, de reconfiguración territorial, y es sumamente importante todo lo que de ahí se deriva. Ahora bien, a nivel local también hay una serie de impactos, sobre todo en estas regiones, en el ámbito laboral. Es decir, que hay algunas regiones productoras de café en San Marcos, en Huehuetenango, que han experimentado dificultades para encontrar trabajadores en la cosecha, en la limpia, en el cuidado del café. Muchos productores locales se quejan de que les cuesta mucho, de verdad, no solamente encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptar las jornadas de trabajo para el corte, cosecha, cuidado del café, sino que también los precios que se están pagando por jornal, ¿verdad? Entonces, estos son impactos que de alguna manera se están sintiendo ya en los procesos de migración a escala local, y creo que es muy importante tratar de encontrar puntos de equilibrio para que estos rebases de población guatemalteca impacten negativamente también en el mercado de trabajo en el país. Esto que nos comentas es sumamente interesante, pero antes de, digamos, hablar de este aspecto de la mano de obra, cómo se ha encarecido y cómo también ha escaseado en el país, quisiera que nos hablaras algo también que lo dejaste ahí esbozado, y es que este fenómeno migratorio precisamente pues afecta ha reconfigurado la identidad cultural de los guatemaltecos que migran, ¿verdad? Esto es importante. Sin embargo, nosotros vemos que
hay una, digamos, hay también vemos ferias digamos, de guatemaltecos en el extranjero, vemos también que hay mercados de productos, pues, de la nostalgia, ¿verdad? De los productos locales que se exportan y se consumen, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de desarraigo, de recomposición del cultural, quisiera que nos comentaras, Álvaro, que has tenido la oportunidad de estar, has viajado, has cruzado las fronteras patrias y has estado ahí con guatemaltecos en el extranjero. Quisiera y también con guatemaltecos retornados acá, que has tenido contacto con guatemaltecos que han regresado luego de un proceso migratorio. Quisiera que nos contaras ese proceso de identidad cultural, de transformaciones, ¿cómo lo percibes? Sí, yo creo que sí, este proceso de la reconfiguración social, cultural, política, ¿verdad? De los guatemaltecos en el extranjero es un claro reflejo de la fuerza de la identidad cultural, de la identidad nacional, de la identidad política, ¿verdad? De, de la identidad religiosa, desde todos los puntos de vista hay un proceso de reproducción de los factores identitarios y es cada vez más común encontrar en ciertas ciudades de los Estados Unidos una serie de celebraciones nacionales y culturales de los pueblos indígenas también. Por ejemplo, en el Día de la Independencia, varias asociaciones de inmigrantes, que también es otro aspecto muy importante, la promoción institucional definida y sólida de la asociatividad de los inmigrantes, independientemente del factor que los una, digamos, ya sean identidades municipales, identidades nacionales, identidades religiosas, identidades culturales. Es muy importante que los migrantes se organicen en Estados Unidos y en otros países porque hay una necesidad del migrante de sentirse parte de y de fortalecer la identidad que lleva consigo, ¿verdad? Porque como decía un líder migrante, nosotros salimos de Guatemala, pero Guatemala no salió de nuestros corazones, y esa frase realmente es muy fuerte cuando uno la analiza, y de alguna manera estas organizaciones están promoviendo ferias, festivales en Los Ángeles, California. Es muy recurrente encontrar festivales de migrantes guatemaltecos que se reúnen en calles como Lafayette Park. Es una calle en Los Ángeles que está relativamente cerca del parque MacArthur. El parque MacArthur es un parque muy simbólico para la comunidad inmigrante, yo creo que de Centroamérica, pero los guatemaltecos ahí se han establecido. Es un área chapina en Los Ángeles, digamos. Y en esta Lafayette, en ese parque Lafayette, es una gran calle también. En septiembre, en junio, en julio, por lo menos 5 veces al año se realizan actividades culturales que aprovechan los migrantes para reproducir esa Guatemala que llevan dentro, ¿verdad? En estos festivales se ponen ventas de comida típica guatemalteca, algunos ponen algunos juegos mecánicos, son ferias, son una variante de la feria popular que se hace en Guatemala, en las ferias municipales, etcétera. Aprovechan para llevar grupos musicales de Guatemala. Hay marimbas muy reconocidas, marimbas orquestas, que es tanta la demanda que estaba leyendo yo una nota que hay una marimba orquesta que pasa 5 meses del año en Estados Unidos, de ciudad en ciudad, de concierto en concierto, y eso ya te dice realmente la demanda que hay por esta reproducción cultural en el extranjero. Y esto que nos cuentas le ha permitido precisamente ese conjunto musical, grupo artístico guatemalteco, poderse mantener, ¿verdad? Porque en el plano local, pues, la demanda es más baja. Sí, y no es un grupo, son varios, son varias marimbas orquestas que tienen una demanda, grupos que han también resurgido y que, derivado de la demanda en Estados Unidos, han mejorado sus ingresos también por
por lo mismo, ¿verdad? Que hay una demanda nostálgica por el ritmo, por la música y por la marimba, ¿verdad? Por la marimba. Por la marimba, sí. Sí. Álvaro, te agradecemos y vamos a continuar con tu análisis en unos minutos, luego de un corte de la emisora. A lo largo de los años, en las páginas ha quedado plasmado el acontecer universitario más relevante. Ahora, paralelo a lo digital, toda la información destacada de la Universidad de San Carlos y la coyuntura del país está en nuestra página web. Nueva imagen. radio.usac.edu.gt. Somos Universidad 92.1 FM conectados con la realidad. ¿Cómo prepararse para un enjambre sísmico? Tenga un plan de emergencia familiar. Este plan debe incluir un lugar seguro dentro y fuera de su casa donde reunirse, rutas de evacuación, un botiquín de primeros auxilios, un kit de supervivencia con alimentos, agua y otros suministros básicos. Este kit debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una radio con pilas, una linterna, un silbato, repelente de mosquitos, protector solar, artículos de higiene personal, pero sobre todo, mantenga la calma. Consulte las fuentes oficiales como el INSIBUME y el Centro de Estudios de Desarrollo y Desastres CEDESID-USAC. Sea prudente. Universidad 92.1 FM. Conectados con la prevención. Conectados con la realidad. ¿Te apasiona la conservación y exhibición de documentos históricos? Reliquias de la cultura y obras de arte. Estudia técnico en museografía y entra al mundo de los museos. Estudia plan diario o jornada nocturna. Horario de 17 a 19:30 horas. Sede central, edificio S4, Ciudad Universitaria, zona 12. Más información en informacionarte2022@gmail.com y arte@fausac.edu.gt. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Arte, con el apoyo de Universidad 92.1 FM. Desechos reciclables. Desechos reciclables clasificados por tipo de material. Desechos provenientes de madera, papel y cartón. Libros, cuadernos usados, periódicos, revistas, papel impreso, papel triturado, cajas de cartón, corrugado, cajas de cereal, cartas con sus sobres, bolsas de papel craft, de compras o regalo, sin manchas, notas adhesivas, posits, folders y sobres de papel manila, envases multicapa como cartones de leche o cajas de jugo, vidrios inorgánicos reciclables, frascos de vidrio con tapa, botellas de vidrio, verde, transparente, azul y ámbar, cristalería, vasos y jarras, plásticos inorgánicos reciclables, botellas de bebidas PET con su tapa, envases de plástico soplado HDPE con su tapa, usualmente utilizados para productos de higiene personal, desinfectantes y detergentes, tapas plásticas de botellas, metales inorgánicos reciclables, tapas metálicas de frascos, latas de aluminio, bebidas, chatarra, cubetas metálicas, objetos oxidados, hojalata, latas de atún, conservas, cubetas metálicas de pintura, vacías. Campaña ambiental de Universidad 92.1 FM. Por un mundo menos contaminado. La conexión entre la academia y la radio universitaria es fundamental. Contamos con el conocimiento y la experiencia. Y con los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones, abrimos las puertas a la nueva manera de hacer radio. Somos 92. Universidad 92.1 FM. 92 FM. Conectados con la realidad. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Universidad y del programa Ciencia y Sociedad, el programa de divulgación científica de la Dirección General de Investigación. Hoy estamos abordando un tema de mucha actualidad, un tema coyuntural, bueno, y que también es un tema que por muchos años ha sido una problemática y una temática en nuestro país. Se trata del contexto migratorio, una perspectiva integral desde Guatemala, y para ello nos acompaña el maestro Álvaro Caballeros. Él es sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Y pues Álvaro, estamos hablando precisamente del contexto migratorio y dentro de ese fenómeno, pues estábamos hablando de la identidad en la distancia, cómo los guatemaltecos mantienen su identidad, bueno, y también una identidad también que trasciende lo guatemalteco, lo centroamericano, incluso lo latinoamericano, y que nos hablabas del Parque MacArthur, de la calle Lafayette, y que esas ferias multitudinarias de chapines que reviven pues su tiempo vivido en Guatemala, y como comentabas, ellos salieron de Guatemala, pero Guatemala no ha salido de ellos, que permanece en sus corazones. Quisiera que nos ampliaras ese fenómeno en otras aristas. Hablabas de lo religioso, incluso, bueno, estábamos hablando de lo cultural, pero lo religioso, y también hablabas de lo político, ¿verdad? También que mencionas que tiene diversas aristas, ese fenómeno de la identidad y de la permanencia de elementos culturales locales. Sí, definitivamente que los migrantes con su decisión y con su establecimiento en Estados Unidos de América, que es el principal destino, no el único, pero sí el más grande, digamos, reproducen los factores culturales, religiosos, políticos en su quehacer, porque la nostalgia es un rasgo característico de toda persona que dejó su familia, su país, su comunidad, sus amistades, etcétera. Entonces hay necesidad de un espacio de reproducción, de un sentido de pertenencia, y estos festivales que se realizan en Estados Unidos, no solo en Los Ángeles, se realizan en Washington, se realizan en Nueva Jersey, se realizan en Houston. Es increíble la diversidad de ciudades, en Chicago, en Nueva York, en la mayoría de las ciudades donde hay guatemaltecos. Hay actividades de este tipo, de tal cuenta, como te decía anteriormente, que hay grupos musicales que pasan la mitad del año de gira en Estados Unidos y la otra mitad del año de gira en Guatemala, ¿verdad? Y estas actividades de alguna manera son el reflejo del grado de organización que han tenido los migrantes, y no solamente tienen el afán, digamos, de convocar y de reproducir factores culturales, sino que hay asociaciones como Primaveral Guatemala, una asociación allá en Maryland, que de los fondos que recauda cuando cobran las entradas para estas actividades, destinan una parte para contribuir con comunidades afectadas por algún evento climático, por ejemplo, en Guatemala, como ocurrió con ETA y OTA. Recuerdo bien que esta asociación donó una parte de ese recurso para familias afectadas allá en Chisec y Rashujá. Entonces esto es realmente muy importante, va más allá del puro entretenimiento y tiene también una parte de contribuir con comunidades de origen, de vinculación solidaria, filantrópica de alguna manera, que es un rasgo importante. El otro aspecto creo yo que vale la pena que la academia analice desde acá, reconociendo la existencia de una realidad transnacional configurada por los migrantes, es el ámbito de la religión. También hay toda una serie de reproducciones de identidades religiosas asociadas a la Iglesia Católica. La figura del Cristo de Esquipulas es una de las figuras más representativas de la identidad religiosa nacional, si se puede plantear así, porque en Los Ángeles, en Nueva York, en varias ciudades de los Estados Unidos hay iglesias en donde hay imágenes del Cristo Negro, se hacen procesiones, se hacen actividades conmemorativas, etcétera, ¿verdad? Y algunas, ocasionalmente no hay una vinculación tan estrecha entre la Basílica de Esquipulas y las réplicas que se han hecho allá en Santa Cecilia, en Los Ángeles, en San Patricio, en Nueva York, hasta en Madrid. Hay la iglesia de San Lorenzo que congrega a los guatemaltecos en torno a esta imagen tan representativa para la fe católica guatemalteca, pero igual hay una dinámica también de reproducción o de filiación cristiana, ¿verdad? Hay muchas iglesias lideradas por pastoras guatemaltecas en Phoenix, en Nueva Jersey, en una diversidad de ciudades. Entonces
todos esos elementos creo yo que no se han analizado. Y también los pueblos indígenas celebran sus propias fiestas. El pueblo Canjobal, por ejemplo, en Los Ángeles, se organizan anualmente para celebrar su feria patronal, ¿verdad? Y así hay una diversidad de ejemplos y de casos que desafortunadamente no se han analizado a la altura de las dimensiones que tiene para estos grupos, y creo yo que es muy importante porque más allá de la reproducción cultural hay toda una vinculación aún con el país que la institucionalidad ha estado tratando de atender. Es muy rica esta diversidad y es preciso tratar de abordarla desde la investigación social que se realiza en Guatemala. Álvaro, también, bueno, antes de abordar un tema que es importante que en este año 2025 hay situaciones políticas que marcaron un cambio en toda esta situación. Quisiera que nos hablaras algo antes acerca de, tenés algunos datos, algunas cifras que compartir con nuestra audiencia, que es importante que las conozca, ¿verdad? Para ilustrar el impacto, la relevancia del tema que estamos abordando, de la migración guatemalteca, en particular hacia Estados Unidos, y dejabas esbozado también un fenómeno emergente, que es la migración hacia España, ¿verdad? Un nuevo destino, bueno, tal vez no es tan nuevo, pero un destino que en los últimos años ha cobrado, pues se ha incrementado. Entonces es un fenómeno muy interesante, que pues también es bueno que lo comentábamos, pero estas cifras que nos tenías ahí para comentar sobre la migración, para ilustrar la magnitud de este fenómeno, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos en un contexto migratorio álgido. Hay una situación definitivamente que no podemos dejar de analizar, y es todo lo coyuntural. Por coyuntura se entiende todas las decisiones, las políticas, las acciones ejecutivas que se están realizando en Estados Unidos de América y que están teniendo impactos fuertes en las dinámicas migratorias, y que prospectivamente se puede plantear también significan un desafío para el Estado de Guatemala. En este caso concreto se podría plantear que hay en la actual coyuntura una reversión de tendencia, es decir, que hay una disminución de intentos migratorios por parte de guatemaltecos que ha llegado a cifras históricas. Estaba leyendo yo unas noticias que indicaban que la cantidad de personas aseguradas en la frontera de Estados Unidos con México había disminuido abruptamente, situándose incluso en estadísticas que se habían experimentado solamente en el año 1964. Es decir, hubo una reducción increíble en la cantidad de intentos migratorios. Es muy notorio en Guatemala también que Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno. Tomando en cuenta esas 4 variables de la migración, se podría decir que hay una disminución en el tránsito. Ya es, pues no sé si te puedes recordar o regresar al año 2018 con el inicio de las caravanas, luego toda la dinámica que se experimentó con el COVID, ¿verdad? Hay una disminución ahí por el cierre de fronteras, pero luego hay una recuperación en el 2021-22, ya aparecen los flujos masivos de migrantes procedentes de Haití, de Venezuela, de Cuba, ¿verdad? Entonces, toda esa dinámica era tan masiva la afluencia de migrantes que uno los veía en las calles, en la Villalobos, en Zacapa, en Tecunumán, donde uno estuviera siempre volteaba a ver y siempre encontraba grupos de migrantes. Pero esto ahorita ya no se está dando por el contexto allá. Todas las decisiones que se han tomado, los paroles que los demócratas habían aprobado se cancelaron, los TPS también se están cancelando. El contexto de las redadas que se está viviendo en Estados Unidos, realmente yo no recuerdo en mis 20, 22 años que tengo de experiencia en el tema migratorio haber visto operativos de las características que estamos viendo en la actualidad. Persecuciones abiertas,
ingresos violentos a viviendas, detenciones en lugares de trabajo. Realmente estamos viviendo uno de los momentos más álgidos en la coyuntura migratoria, y esto definitivamente va a impactar en lo anteriormente descrito, porque las dinámicas de las asociaciones de migrantes se van a ver afectadas, van a evitar algunos conglomerados. De hecho, algunas actividades que tenían programadas para este año se cancelaron, otras se reprogramaron por el temor que da el hecho del contexto actual de la realidad, ¿verdad? Hay un proceso muy fuerte y evidente de persecución contra los migrantes irregulares en Estados Unidos, y pues de alguna manera esto está incrementando un aspecto también que mencionaba anteriormente, que es ser país de retorno. Las estadísticas de retornados, aunque no han experimentado un incremento tan fuerte en comparación con el año pasado, sí se podría decir que la composición de los retornados sí está variando. Antes, el 75% o más del 80% de los retornados por la vía aérea eran migrantes que habían sido detenidos en la frontera, que no habían permanecido en Estados Unidos ni 3 meses, sino que estaban intentando cruzar la línea, los aseguran y luego los deportan. Ese, digamos, era la composición de las migraciones de esa época. Por la vía terrestre también eran bastantes los flujos de retornados, pero ahora, como se han disminuido los intentos migratorios, se ha disminuido drásticamente los retornos por la vía terrestre y se ha reconfigurado el retorno por la vía aérea, ¿verdad? Esto de alguna manera supone la necesidad de fortalecer estos planes de atención a los retornados, facilitando procesos de reintegración, facilitando oportunidades de certificación de competencias, facilitando y ampliando las capacitaciones que estas personas tienen y aprovechando el capital del conocimiento, digamos, que ellos traen en algunos aspectos que fueron formándose laboralmente en Estados Unidos. Álvaro, ¿y cómo ves en el caso de Guatemala como país de tránsito? ¿Cómo has visto ese fenómeno, esa disminución? También el tránsito en Guatemala, también, aparte de los guatemaltecos, lo estás mencionando que ha disminuido drásticamente, ¿verdad? Pero también como país de tránsito, ¿cuál es tu percepción, verdad? Este fenómeno, ¿cómo ha afectado a nuestro país? Pues lo que se ha evidenciado es una disminución de los flujos masivos y mixtos de migrantes en tránsito por territorio guatemalteco. Los migrantes saben bien, los migrantes son el reflejo de los contextos de políticas de seguridad, son el reflejo de la existencia de alivios migratorios, es decir, hay una respuesta a los contextos, es la inteligencia de la gente, de la población que se informa, que está al tanto de lo que ocurre, y pues saben, ahorita no es el momento para migrar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a quedar en Tijuana un tiempo indeterminado? ¿Para qué nos vamos a exponer ahorita a invertir, a cruzar el Darién y todas esas? La ruta de los venezolanos es de las más largas de los migrantes, ¿verdad? Porque tienen que atravesar varios países del sur de América, toda Centroamérica, México, ¿verdad? Entonces sí es notable la disminución, es muy muy notable como tránsito. Entonces ahorita estamos experimentando esa disminución, y lo que sí se experimenta es la diversificación en el retorno. ¿Y cuál es tu percepción con respecto a la respuesta que ha dado el Estado de Guatemala ante ese creciente número de migrantes retornados y pues políticas públicas de atención para su integración Yo creo que el Estado de Guatemala ha dado saltos cualitativos y cuantitativos en términos de dar respuesta a los desafíos que la migración implica desde todos los ámbitos posibles, habidos y por haber. Hay un esfuerzo sistemático y prolongado en el tiempo que se cristalizó con la reforma a la ley, a la legislación migratoria, con la aprobación de un código en el 2016 que se fue consolidando a pesar de las dificultades por el año 2020. Una nueva institucionalidad que es el Instituto Guatemalteco de Migración. Eso sí nos podrías hablar de cómo ves ese cambio
de dirección a instituto? Yo creo que ha sido un cambio muy importante. Yo siempre reconozco esto como un logro de los diferentes sectores, organismos internacionales, sociedad civil y Estado, porque de alguna manera este código armoniza los compromisos de Guatemala en materia internacional relativo a derechos humanos de migrantes. Tiene la nueva institucionalidad y la nueva normativa un claro enfoque de derechos humanos. Es un código que está muy apropiado a las características de Guatemala como país de origen, tránsito, destino y retorno, y que sí efectivamente ha dado un salto cualitativo de la gestión de los flujos a una perspectiva mucho más integral, ¿verdad? Entonces creo que sí ha sido muy importante. También el código establece nuevos espacios de toma de decisiones como la Autoridad Migratoria Nacional, el Consejo de Atención y Protección. Y si lo vemos en aspectos prácticos, creo yo que hay una atención institucional que trata de responder a las necesidades de los migrantes, a los retornados. Ahí hay toda una atención en el retorno que ha experimentado cambios. Y lo digo tratando de verlo más allá del año pasado, del año antepasado, sino en un continuo, digamos, en los últimos 10 años, de una desorganización total a una atención ya más protocolarizada, donde las instituciones intervienen de forma ordenada, en donde cada una establece su función, la atención que se les brinda a los retornados, etcétera, ¿verdad? Entonces sí creo que hay una madurez en la institucionalidad pública guatemalteca. No es perfecta, pero sí es un proceso serio, acompañado de organismos internacionales que han sido muy efectivos y que ahora ya se cuenta con una política migratoria que por primera vez en la historia de la institucionalidad pública ya se puede decir hay una política migratoria y está encaminándose a la implementación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha ampliado su red consular. Eso creo yo que es importante. Ya creo que estamos hablando de 25 consulados en Estados Unidos. Hace 10 años eran 14, ¿verdad? Entonces, y aunque no sean muchos y aunque no sean 50, el hecho de ya contar con más consulados, creo yo que cristaliza una serie de esfuerzos y de procesos que son necesarios y que independientemente de todo lo que suceda en Estados Unidos, va a ser difícil que esos 3,5 millones guatemaltecos regresen. Hay mucha población guatemalteca que ha logrado también la regularización, ya sea como residentes o como ciudadanos, y ya este proceso prácticamente es irreversible para Guatemala. Habrá más, habrá menos, algún año se reconfigurará la composición, pero de que vayan a regresar a Guatemala eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, la atención a las migraciones desde esa perspectiva integral debe de mantenerse. Este proceso de fortalecimiento interinstitucional creo que es muy importante, y sobre todo también la promoción de la asociatividad, la promoción de la toma de conciencia política entre la comunidad inmigrante guatemalteca para que participen activamente en procesos de elecciones, que ahora ya también eso es posible gracias al cumplimiento del Estado de sus compromisos internacionales, y toda una serie de situaciones que ameritan la continuidad de este tipo de proceso que se ha visto fortalecido en los últimos años. Pues Álvaro, el tiempo ha transcurrido muy rápido. Te agradecemos compartir tus análisis, tus investigaciones, tus apreciaciones con respecto a este fenómeno importante, y a la audiencia les agradecemos su atención y esperamos contar con tu presencia para poder continuar con este tema que simplemente hoy hicimos un esbozo, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio, pero te agradecemos y le agradecemos a nuestra audiencia estar atenta a este programa, y estaremos con ustedes en otra próxima edición de Ciencia y Sociedad, siempre por este mismo espacio a esta misma hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Radio Universidad. Felicitaciones. Ciencia y Sociedad dio a conocer con voces de académicos universitarios el aporte de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías e innovaciones en un mundo donde